Ahora es el uso de los subjuntivos, del subjuntivo. Ya hemos visto cómo se formaba y ahora vamos a ver un montón de ejemplos y aplicaciones. La primera que estáis viendo ahí es de la habla indirecta, indirect speech. Bueno, aquí, sagt, él dice, la gente joven, die jungen Leute, seien in der Schweiz. Esto es el verbo ser, subjuntivo, plural, tercera persona. In der Schweiz, en Suiza. No entro ahora, como digo, a hablar de declinaciones y tal, porque os voy a volver locos. Simplemente voy a ir traduciendo sobre la marcha. Ella dijo, sie sagte, sie müsste zu ihrer Mutter fahren. Ella dijo que tenía que ir a casa de su madre, pero bueno, en coche. O sea, bueno, el fahren es cuando te desplazas con un medio de locomoción, ya sea el coche, el tren, la bicicleta, pero no es andar. Andar sería gehen. Ok, entonces este es un verbo modal, es como el equivalente al inglés must, el debe, ok. Entonces la forma del subjuntivo, como veis, o como si recordáis, la A, la O y la U se convertían o sea, recibían la diéresis. Bien, si sagte, y daos cuenta que estamos hablando de la forma de pasado, por eso se ha tirado al imperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Bien, aquí ahora, como os he mencionado en la lección pasada, la conversión de una indirect speech, del reporte indirecto, del habla indirecta, a menudo lleva la conjunción de relativo que, es el equivalente al inglés that, y en alemán es das. Pero lo importante del tema de introducirle este adverbio relativo, es que entonces ya estamos cambiando, estamos construyendo una frase que se llama, subordinada. Se llama subordinada porque hay una que es principal. Cuando se da esto, el verbo va al final. Y si estamos utilizando un auxiliar, esto lo veremos cuando estudiemos las frases subordinadas, pero como esta frase pues va así, pues si os liabais un poco y decir qué pasa aquí, pues os lo adelanto simplemente. Entonces es el auxiliar el que se pone al final. ¿Ok? Aquí vamos a ver dos ejemplos, uno sin y otro con el das. Sie sagte, ella dijo, sie wäre gern gekommen. Ella dijo que le habría gustado venir. ¿Ok? Como es un verbo de desplazamiento, está utilizando el verbo ser. Sie sagte, dass sie gern gekommen wäre. ¿Os dais cuenta, no? Aquí va primero el participio y después el verbo auxiliar completamente al final. Mientras que aquí, al no tener das, entonces el gekommen va al final y el wäre después del sujeto, justamente. ¿Vale? Esa es la importancia. O sea, el mensaje, el takeaway que dicen aquí, con el que tenéis que quedaros en el tema de las subordinadas, es que, si estamos solamente con una construcción simple de un solo verbo, ese verbo al final. Pero si estamos ya con un verbo auxiliar, ya sea el verbo to be, o sea, el verbo ser, o el verbo haber, entonces, no solamente eso, sino los verbos modales también, irían a la partícula del futuro. ¿Os acordáis del verde, verde, wird? Bien, también irían al final, ¿vale? El segundo uso.
Si el primero era la indirect speech, como veis son las indirect questions, son preguntas indirectas, pero eso no tiene nada que ver con insinuaciones o como lo entendemos así en castellano, sino son aquellas preguntas que van introducidas por el sí, no sé si, me pregunto si, ¿ok? Es wird gefragt, o sea, es una forma impersonal, introducida, como veis, por el pronombre neutro est, y luego wird gefragt. Realmente, bueno, como todavía no hemos visto la pasiva, pues si veis ese wird vais a decir, pero si esa es la partícula de futuro, sí, coincide, es la misma forma, pero aquí no está actuando como futuro, sino como una pasiva. Entonces, bueno, necesita su sujeto. Y luego ya va introducida por la conjunción op, la conjunción if en inglés. Y sí en castellano y en francés. Ob nicht der Stadt es el Estado, das Studium significan los estudios, como ya os dije, universitarios. Bezahlen müsste. Como veis, al ser una pregunta indirecta e ir introducida por una conjunción, ya estamos hablando de una frase subordinada. Y como os he mencionado antes, en las frases subordinadas el verbo al final. ¿Y qué es ese verbo? Pues si va solo, ese verbo solo. Si va con auxiliares, entonces es el auxiliar. Y luego también, bueno, como auxiliar también puede ser el verbo modal, que en este caso es el müssen, la forma del müsste, que es el subjuntivo pasado. ¿Vale? O sea, se cuestiona, se pregunta o surge la pregunta de si no debería el Estado pagar los estudios. Siguiente frase. Es wird gefragt, la misma introducción, warum, que esto significa por qué, das Stipendiensystem ungerecht wäre. Se cuestiona, se pregunta por qué el sistema de becas pues sería injusto. Supongo que se está refiriendo, está enlazando con la frase anterior. Warum das Stipendiensystem ungerecht? Ungerecht es injusto, porque Gerechtigkeit es justicia. Entonces, ungerecht es injusto. ¿Ok? Bien. Las frases condicionales. Bien. Las frases ahora condicionales. Las frases condicionales, por definición, ya son frases compuestas subordinadas. Entonces, como tal, una vez más, efectivamente, si lo estoy diciendo ya, el verbo auxiliar o el verbo pues va al final. Aquí tenemos la partícula o la conjunción condicional, ¿okay? Así como, o sea, no hay que confundir aunque los otros en castellano a los dos los traducimos por sí, no es lo mismo. Esta introduce una pregunta, no sé si qué, y esto, sin embargo, es una condición. ¿Vale? Then es es que iba a decir el if, porque el if tampoco, como en inglés hacen lo mismo que nosotros con el sí, pues te liarías. Esta es la conjunción condicional. Si das Studium, si los estudios universitarios voll, es decir, completamente, finanziert würde, bien, aquí este es la partícula que está funcionando como verbo auxiliar, y aquí tenemos, bueno, el verbo finanzieren, que por supuesto es financiar, y como veis está en participio. Y aquí tenemos el würde, que como os he dicho antes, coincide en forma con la partícula que se utiliza para el futuro. Pero si aquí estamos utilizando un participio y estamos utilizando el werden, entonces ya estamos hablando de una pasiva, ¿vale? Si los estudios fueran completamente subvencionados o financiados por el Estado, ¿no? Brauchten,
O sea, no necesitarían los estudiantes trabajar paralelamente, o sea, mientras estudian y tal. Brauchten die Studenten nicht nebenbei zu arbeiten. ¿Ok? Esto es lo que se llama el infinitivo de propósito. El zu es la forma, es el equivalente en inglés to, ¿ok? Cuando quieres hacer un infinitivo. Entonces, brauchen zu arbeiten es tener que trabajar, ¿ok? Bien, típica pregunta de examen es estas frases condicionales, te las ponen del revés, te las ponen del derecho, te dicen que le des la vuelta y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo daríamos la vuelta a esta frase? Si empieza, te la ponen así en el examen y dice, pues, venga, no sé, exprese usted esta frase sin cambiar, sin añadir otras palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces diríamos, die Studenten brauchten nicht nebenbei zu arbeiten, wenn das Studium voll finanziert würde. Los estudiantes no necesitarían trabajar, die Studenten brauchten nicht nebenbei zu arbeiten. Y aquí empezaría la frase subordinada si el estudio estuviera completamente financiado, ¿vale? Esta es otra frase que igual deberíais también aprender. Está bien aquí, digo, para que os sirva como de modelo. Esta sí, y así tenéis un ejemplo muy claro de las subordinadas. Wenn er Zeit gehabt hätte, si él hubiera tenido tiempo, wäre er nach München gekommen. Si él tiempo hubiera tenido, ya veis, ¿no? Si él tiempo hubiera tenido, como empieza es frase condicional y tal, el auxiliar, que en este caso es el haben, en su forma del pluscuamperfecto, pero del subjuntivo, porque si fuera del indicativo sería hatte. Es decir, sería una A abierta sin esa diéresis. La diéresis ya te está indicando que va ahí para el subjuntivo. Si él hubiera tenido tiempo, habría, este vera, nosotros lo estamos en castellano diciendo, bueno, pues habría con el verbo haber, pero en alemán, como os he dicho ya antes también, repito esto pues porque, bueno, pues así viene bien para que consolide más, ¿no? Verbo de movimiento, o sea, entonces haces el participio, la construcción con el verbo ser. Wenn die Geschwindigkeit begrenzt würde, si la velocidad, Geschwindigkeit, begrenzt würde, otra vez de nuevo, begrenzt es de begrenzen, es limitar, restringir, porque Grenze, die Grenze es la frontera, ¿vale? Entonces, si, como digo, tenemos un verbo en participio y luego va seguido de esta partícula verde, y ya estamos hablando de una pasiva. Gäbe es weniger Unfälle. Esto es elegante, ¿eh? O sea, también se podría decir würde es weniger Unfälle geben. Ese sería el coloquial hablado. Gebe viene de geben, tercera persona, el indicativo sería gibt, pero como estamos en el subjuntivo y es un verbo irregular, entonces, bueno, es irregular y pasa a la forma de A, pero como es el subjuntivo, le añadimos de nuevo, como digo, esa diéresis, ¿vale? Entonces, la diéresis sobre la A, o sobre la O, o sobre la U. Como os dije cuando empecé a hablar del uso de los subjuntivos, y que os acordáis que dije que iba relacionada con la palabra subjetivo, ¿no? Bien, pues también se utiliza para expresar deseos. Der Beckenbauer müsste man sein. El Beckenbauer tenía que ser, ¿ok? Es de paletos, en cualquier idioma, tanto en alemán como en castellano, anteponer un artículo a un nombre propio. Los catalanes dicen mucho el David, la Mercedes,
etc. Bueno, eso jamás. Bien. Entonces, lo que pasa es que aquí, bueno, es una expresión un poco... el Beckenbauer tenía que ser, ¿verdad? ¿Veis, no? Es para, digamos, es ahí para enfatizar un poco más, ¿no? Müsste, de nuevo, U con diéresis, la forma del pasado por esa T, que müsste man sein, esa la forma ahí del subjuntivo. Man es, es el equivalente al se, ¿ok? Lo veremos en su momento. Wenn ich nur schon zu Hause wäre. Este nur es el equivalente, es muy típico también en el inglés, se dice if only I were already at home. Ay, si por lo menos estuviera en casa ya. Entonces, el if only es ich nur. ¿Ok? If only, wenn ich nur. Si yo, si por lo menos, eso es lo que viene a decir, ¿no? Estuviera en casa. Al siguiente, hätte ich doch nur die Tür abgeschlossen. Ay, si hubiera cerrado la puerta, si ojalá hubiera cerrado la puerta, ¿no? Hätte ich doch nur, hätte ich doch, y este doch es para enfatizar más todavía, hacerlo todavía más fuerte Doch nur die Tür abgeschlossen. Como veis, este es un verbo separable con la partícula ab, el prefijo g metido entre medio, ¿verdad? Del verbo schließen. Que es un verbo irregular, como digo, la partícula up. Y luego, ya por último, comparaciones utilizando el als ob. El als ob es como si tut so. Aprendeos también este ejemplo porque es muy útil. Bueno, de hecho, deberías aprenderos una frase de cada una de estas que están en el cuadrito. Si conseguís aprender eso, si conseguís memorizar eso, tenéis todas las herramientas para expresaros en alemán. Tut so, hace así, als ob uns nicht können würde. Okay, como si él, uns, eso es el pronombre personal pero en acusativo, ¿ok? Entonces, a nosotros, ¿ok? En inglés es el equivalente al us, ¿vale? Tut so, als ob como si él a nosotros nicht können würde, como si no nos conociera. Aquí estamos usando esta partícula que la hemos visto antes, pero como veis, esto no es el participio, por tanto no es una pasiva. Aquí está en infinitivo, ¿ok? Entonces va en esa forma de condicional, o se traduce como esa forma de condicional. Está actuando como si no nos conociera, ¿ok? Imperfecto del subjuntivo. Fährt so schnell, él circula tan rápido, als ob Rennfahrer wäre, como si fuera un piloto de carreras. Muy bien, vale, pues son las 1:10, ya es hora de chapar. Vale, pues ya está, el subjuntivo. La próxima vez ya veis lo que toca, el imperativo, que bueno, es bastante facilillo eso.